Bienvenidos a una clase más de su curso Matemática 3. En esta ocasión veremos regla de la cadena y derivación implícita. La regla de la cadena. La regla de la cadena nos proporciona la derivada de composición de funciones. ¿Qué quiere decir esto? La derivada de una f de g de x va a ser igual a f' de g de x por la g' de x. Tal vez aquí no se entiende muy bien, pero ya viendo un ejemplo lo podemos entender de una mejor manera. Veamos un ejemplo. Y nos dice f de x igual al seno de x elevado al cuadrado. Se trata de la composición de la función seno y la función x cuadrado. Su derivada será la derivada del seno por la derivada de x cuadrado. Veámoslo. Recordemos, la derivada del seno será coseno, entonces tendré coseno de x cuadrado por la derivada de x cuadrado, que será 2x. Veamos otro ejemplo y nos dice f de x igual al seno cuadrado de x. Tenemos las mismas funciones, pero con el orden de composición intercambiado. Su derivada será la derivada del cuadrado por la derivada del seno. Veamos, la derivada del cuadrado entonces será 2 por el seno de x por la derivada del seno. Recordemos las derivadas trigonométricas, la derivada del seno es coseno, para lo que me queda una f' de x de 2 por el seno de x por coseno de x. Veamos el siguiente ejemplo, ya un poco más complicado. Me dice f de x igual a elevada a la x cuadrado. Recordemos que la derivada de una función exponencial es la derivada del exponente multiplicado por el logaritmo natural de la base y por la propia función. Entonces veamos. Nuestra f' de x será igual a la derivada del exponente, que es x cuadrado, 2x, por la derivada del exponencial, que será a por elevado a la x cuadrado, por el logaritmo natural de la base, que será a, para tener ya una función f' de x de 2x por a la x elevado al cuadrado por el logaritmo natural de a. Veamos otro ejemplo y me dice f de x igual a 3x cuadrado menos 2 elevado a la 3x. De igual manera que el ejemplo anterior, voy a tener mi f' de x será 6x menos 2 elevado a la 3x por 3, que sería la derivada del exponente 3x por el logaritmo natural de la base, que será 2. Acá veo que puedo sacar factor común y puedo decir que f' de x será igual a 3 factor de 2x menos 2 elevado a la 3x por el logaritmo natural de 2. Ahora veamos derivación implícita. Y nos dice que la utilizaremos en ecuaciones donde y depende de x. Así que y será una función implícita de x. Esta derivación implícita la vamos a utilizar en ecuaciones donde encontremos dos o más variables. Veamos el siguiente ejemplo. Y nos dice encontrar y' de la siguiente ecuación. Me está diciendo y', me está diciendo de una vez que y depende de x y la ecuación me dice que es x al cubo más y cubo igual a 3xy. Al derivar me queda de la siguiente manera. Recordemos, debo de derivar con respecto de x. Entonces, 3x cuadrado más 3y cuadrado por y'. 3y cuadrado es y' porque y depende de x, entonces al derivar tengo que colocarle la y'. Será igual a 3y cuadrado más 3xy'.
Voy a dejar términos semejantes en ambos lados de la ecuación para que me quede la ecuación entonces de la siguiente manera. 3y cuadrado y' menos 3xy y' será igual a 3y menos 3x cuadrado. Debemos despejar y' de la ecuación, para lo cual vamos a utilizar factor común. Y voy a decir que 3y' será factor de y cuadrado menos x igual a 3 factor de y menos x cuadrado. Voy a pasar el 3 por y cuadrado menos 3x del otro lado de la ecuación a dividir para que me quede de la siguiente manera. Entonces voy a tener y' igual a 3 factor de y menos x cuadrado dividido 3 factor de y cuadrado menos x. Veo que tengo 3 dividido 3, por lo tanto veo que es 1. Entonces y' me quedará de la siguiente manera, que será igual a y menos x cuadrado dividido y cuadrado menos x. Veamos el siguiente ejemplo y nos dice encontrar y' de la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Puedo ver que esta es la ecuación de un semicírculo, por lo tanto r cuadrado será una constante. La derivada de x al cuadrado me queda 2x y la derivada de y cuadrado con respecto de x me quedará 2y, y', la derivada de la constante es 0, me queda igual a 0. Voy a despejar entonces y' de mi ecuación para que me quede y' igual a menos 2x dividido menos 2y. Veo acá que tengo menos 2 dividido menos 2, por lo que puedo decir que es 1 positivo para tener ya una y' igual a x dividido y. Nos dice el siguiente ejemplo. Encontrar y' de la ecuación x al cubo más y cubo menos 3x cuadrado más 3y cuadrado igual a 0. Entonces voy a derivar con respecto de x. Tengo la derivada de x al cubo, 3x cuadrado. La derivada de más y cubo será más 3y cuadrado. Recordemos, estoy derivando con respecto de x. Entonces tengo más 3y cuadrado, y' menos la derivada de 3x al cuadrado será 6x más la derivada de 3y cuadrado será más 6y' porque y la estoy derivando con respecto de x igual a 0. Voy a dejar entonces términos semejantes en ambos lados de la ecuación para tener entonces de la siguiente manera, que será 3y cuadrado y' más 6y' igual a 6x menos 3x cuadrado. Entonces voy a sacar factor común y me dice que 3y' va a ser factor de y cuadrado más 2y igual a 3 factor de 2x menos x cuadrado. Ahora voy a despejar y', lo que quiere decir que voy a pasar del otro lado de la ecuación a dividir 3 factor de y cuadrado más 2y para tener ya una y' igual a 3 factor de 2x menos x cuadrado dividido 3 factor de y cuadrado más 2y. Veo otra vez que tengo dos términos semejantes dividiendo, o sea 3 dividido 3, por lo tanto puedo decir que es 1 y entonces me quedará igual a 2x menos x cuadrado dividido y cuadrado más 2y. Entonces puedo decir que y' es igual a 2x menos x cuadrado dividido y cuadrado más 2y. Veamos el siguiente ejemplo y me dice encontrar y' de la ecuación x a la cuarta menos 4y cuadrado más 5x más y. Voy a derivar con respecto de x. Entonces tengo la derivada de x a la cuarta será 4x al cubo
menos la derivada de 4y al cubo será menos 12y cuadrado y'. Recordemos que le pongo y' porque estoy derivando con respecto de x, más la derivada de 5x, que será 5, más la derivada de y, que será y', porque la estoy derivando con respecto de x. Todo esto será igual a 0. Voy a dejar términos semejantes en ambos lados de la ecuación para que me quede de la siguiente manera. Y me queda y' menos 12y cuadrado y' será igual a menos 4x al cubo menos 5. Voy a sacar factor común en ambos lados de la ecuación y me queda y' factor de 1 menos 12y cuadrado igual a menos 1 factor de 4x al cubo más 5. Voy a pasar 1 menos 12y cuadrado que está multiplicando a dividir del otro lado de la ecuación para tener entonces una y' despejada de y' será igual a menos 1 factor de 4x al cubo más 5 dividido 1 menos 12y cuadrado. Muchas gracias por su atención.